vamos a hablar del Real Madrid y de su mala situación de juego. Os empeñéis y os pongáis como os pongáis, 4 centrocampistas no es la solución. Con 4 centrocampistas el Real Madrid tiene un juego plano y crea 0 peligro. Se necesitan 3 atacantes. Vamos a hablar del Real Madrid porque está en una nueva crisis. Parecía que habíamos salido de la crisis después del partido contra el Español, contra el Alavés, que tienen un factor común que luego comentaremos, pero estábamos viendo desde el principio de la temporada un Real Madrid que era un equipo muy plano, un equipo al que le costaba una barbaridad generar peligro y que sí que es verdad que no suelen crearle grandes ocasiones al Real Madrid. El partido contra el Stuttgart probablemente sea el único partido en el que el Madrid sí que sufrió a nivel defensivo, pero ni contra la Real, ni contra Las Palmas, ni contra el Mallorca, ni contra el Valladolid, ni contra el Atleti y contra el Lille hubo un par de situaciones, pero en general tampoco generaron demasiado peligro. Sí que es verdad que el Madrid hay veces que se parte más de lo debido, pero es un equipo que por la calidad que tienen sus centrales no le suelen crear demasiado peligro. Es un equipo bastante solvente atrás y que no suele recibir mucho daño y además luego tienes a Thibaut Courtois que para bastante. El gran problema del Real Madrid esta temporada estaba en el juego ofensivo, en el control del partido y sobre todo a la hora de tener una posesión con sentido, porque el Madrid puede tener en muchos partidos la posesión, el balón por tener el balón, pero no genera prácticamente nada. Vemos un Real Madrid que está teniendo muchos momentos, muchos tramos la pelota con un juego horizontal, con un juego plano y con un juego que apenas genera peligro y que todas las ocasiones vienen de fumadas desde lejos o de Kylian Mbappé o de Vinicius o de Valverde, pero no se generan grandes ocasiones, no se generan situaciones importantes realmente. He parado el vídeo un segundo porque tenía ese cuadro ahí mal colocado y lo quería colocar bien, que me di cuenta ayer y no me había dado cuenta al empezar, pero bueno, continuamos con el tema del Madrid y es que tenía un juego y tiene un juego que es muy plano y que, lo dicho, no genera peligro, pero sí que es verdad que contra el Español, contra el Alavés, vimos un equipo totalmente distinto. Muchos diréis, no, son rivales más pequeños. Bueno, el Alavés no es un rival más pequeño que el Mallorca o que Las Palmas o incluso que el Lille. Creo que es un rival de la misma textura que el Lille, un equipo rocoso, un equipo complicado y bien trabajado. O sea, realmente no es que estemos hablando de rivales de otra galaxia. Quizá el Atleti podría estar por encima, obviamente, de un Alavés, pero que es que el Atleti tampoco ha sido la gran maravilla, que todavía no hemos jugado contra el Barcelona, que no hemos jugado contra el Manchester City o contra el Bayern de Múnich. Hemos jugado de momento con rivales de medio pelo y que prácticamente todos son comparables entre sí. Y contra el Alavés, y contra el Mallorca, y contra el Español, vimos un Real Madrid que sí que generaba peligro. Un Madrid que sí que tenía juego, un Madrid que tenía posesiones con sentido y que mordía arriba, que recuperaba rápido el balón. No en todos los minutos, no en los 90 minutos, obviamente es imposible. Había momentos en los que el Madrid no recuperaba tan rápido, pero tampoco le generaban peligro. Contra el Español hubo un gol que nos metieron que no fue ni un tiro, fue un centro que rebotó en Arda Güler y le pasó entre las piernas a Thibaut Courtois, una ocasión que no era casi ni una ocasión. Y contra el Alavés sí que es cierto que cuando el Madrid empezó a meter cambios, quitó a Valverde, metió a Vallejo, ahí el Madrid tuvo 10 minutos de desconexión, 5 minutos de desconexión y el Alavés se metió en el partido, le metió 2 goles, pero fue algo circunstancial. Fue una situación muy especial, pero no fue la tónica del partido. La tónica del partido contra el Alavés fue un partido completísimo durante 85 minutos y un Madrid que veíamos que generaba, que llegaba, que no solo metía y tenía efectividad, sino que también se dejaba alguna ocasión por el camino, como es normal. Y eso es un buen indicativo. Es un indicativo de que no llegabas 3 veces y metías 3 goles, sino que estabas generando constantemente durante el partido. Y había un factor común entre ese partido del Español y del Alavés, 2 partidos seguidos, y un factor común entre el empate contra el Atleti y entre la derrota contra el Lille. Y es que había 3 atacantes en los partidos buenos y había 4 mediocampistas en los partidos malos. El Madrid necesita 3 atacantes, nos pongamos como nos pongamos. El Real Madrid cuando mejor ha jugado, cuando mejor ha presionado es cuando tiene 3 arriba, porque son 3 jugadores que ya están en esa posición a la hora de recuperar el balón, ya tienen la presencia ahí y no tienen luego que volver para atrás, porque cuando lo haces con 4 mediocampistas, pues Valverde tiene que saltar arriba para poder presionar, o Camavinga ya tiene que salir de su zona, tarda más en eso, no está en esa posición de normal, hay desbarajustes y el equipo no está colocado como debería de estar y es más complicado. Al final siempre contra el Lille lo vimos, que el Lille sacaba el balón jugado hasta en el minuto 70, en el minuto 80. Pero luego cuando el Real Madrid tiene 3 atacantes, además de que presiona mejor porque la posición en el campo es más propicia para ello, vemos un Real Madrid que sí que genera. ¿Por qué? Porque el Real Madrid juega por ambas bandas, porque el Madrid abre el campo y eso es algo
que no había en los primeros partidos, en el partido contra Las Palmas, en el partido contra el Valladolid hasta que metimos el primero, en el partido contra el Mallorca, en el partido contra la Real Sociedad, contra el Betis. Vimos un Madrid que se embotellaba constantemente en la zona izquierda, porque Rodrigo tiraba para la izquierda, Mbappé tiraba para la izquierda, Vinicius tiraba para la izquierda. Pero una vez Rodrigo ha entendido su rol de ser extremo derecho, de jugar en banda derecha, hemos visto grandes partidos de Rodrigo en los que ha sido clave en la generación de peligro y un Real Madrid que ha atacado mucho mejor. Vamos a poder verlo mejor en los mapas de calor y lo vemos aquí contra el Español y contra el Alavés. Vemos que hay el mismo juego prácticamente en el lado derecho que en el lado izquierdo. La misma cantidad de tiempo se ha pasado atacando por un lado y por otro. Pero si nos vamos al partido contra el Atleti, por ejemplo, vemos que todo el ataque, todo el peso del ataque del Madrid llegaba por la zona izquierda. Y contra el Lille vemos que también era por la zona izquierda y ya en la segunda parte, cuando entró Arda Güler, cuando entró Modric, pero sobre todo Arda Güler, que es el que tuvo presencia, porque Carlo Ancelotti, eso es otro punto que haré vídeo sobre eso, es que Carlo Ancelotti sacó a Luka Modric de extremo antes que Arda Güler, que me parece algo increíble. Sacó de extremo antes a Luka Modric que Arda Güler, cuando Arda Güler es un extremo derecho y no le puso en su posición para poner antes a Güler, o sea, a Modric, y me parece un mensaje nefasto para el turco que encima, en el ratito que estuvo, en los 15 minutos que estuvo, demostró ser el jugador que más generó y que más te cambió el partido, que más soluciones te estaba prestando. Y vemos aquí que contra el Lille, cuando más empezó a generar, es cuando entró Arda Güler, por lo tanto había un jugador en izquierda como Vinicius, un jugador en derecha como Arda Güler y un jugador en medio como Mbappé. Vemos que el Madrid no es casualidad que cuando hay tres atacantes es cuando mejor ataca, es cuando más ocasiones crea. Porque es que al final, si jugamos como contra el Atleti, por ejemplo, vemos un ataque de dos jugadores. Muy complicado que estos jugadores puedan hacerse la jugada porque ni siquiera tenemos un centro del campo que acompañe demasiado, que te ofrezca vías de pase. O sea, es que contra el Lille había jugadas en el minuto 70 que necesitaban meter el gol antes de que entrara Arda Güler y veíamos cómo estaban todos en la izquierda, le llegaba el balón a Carvajal, que estaba en la zona del 8, en la zona del interior, y no tenía nadie para abrir el campo a la derecha cuando había mucho espacio. O sea, ese es un problema, embotellarte constantemente, cerrarte en una zona, le estás dando todas las facilidades al rival para, primero, ser previsible y segundo, cerrarte mucho más fácil y no concederte espacios, porque puede cerrar con muchos más jugadores en esas zonas y ahí es imposible de pasar, pero cuando el Real Madrid abre campo con Rodrigo Góes en derecha o con Arda Güler, vemos un Madrid que genera, un Madrid que llega. Es que podemos ver en las ocasiones, en los partidos contra el Alavés, contra el Español, las jugadas más peligrosas o los goles, cómo llegaron los goles contra el Español. Dos llegaron de centros al segundo palo, o sea, al extremo derecho. Uno fue a Lucas Vázquez, que estaba Rodrigo en la zona más de lateral y Lucas entró como extremo, hizo un buen movimiento al centro y acabó metiendo. Otro, el pase de Vinicius, que la puso al segundo palo a... No, perdón, el del Alavés de Lucas fue contra... El de Lucas fue contra el Alavés. Contra el Español, uno, el de Bellingham, que se la pone a Carvajal, que se la traga un poco el portero, y la otra, el centro de Vinicius a Rodrigo Góes. Y luego, una acción por derecha, que también tuvo valor gol, fue el penalti que generó Endricky. Y nos vamos al partido contra el Alavés, y más de lo mismo, una jugada por izquierda de Vinicius, y llega Lucas Vázquez en posición de extremo derecho, metiéndose por el medio, de la banda, hace un corte hacia el medio, y mete gol, porque había gente en el medio, porque estaban Bellingham y estaba Kylian Mbappé haciendo acto de presencia, fijando centrales, y pudo llegar un jugador desde la derecha, desde el segundo palo, mucho más liberado y para meter gol. Se generaban espacios, no tienen que tener tantas atenciones los jugadores, siempre hay alguien libre. Y luego el penalti de Endrick, que, bueno, eso fue contra el Español, perdón, que ya se me cambia, y luego el gol de Rodrigo Góes, que más de lo mismo, aprovechó una buena jugada en la que no había muchas atenciones en la banda derecha, progresó y acabó metiendo gol. Y luego contra el Atleti fue una jugada, pues bueno, de balón parado, centro de Vinicius a Militao y al segundo palo. Y contra el Lille, las mejores ocasiones, cuando el Real Madrid realmente generó peligro, fue cuando llegó Arda Güler y de ahí llegaron las mejores ocasiones. El centro de Vinicius que Arda se la pone de cabeza a Rüdiger o a Bellingham. Otro centro bueno de Arda Güler. Un centro de Luka Modric a Arda Güler llegando desde el sector derecho. O sea, es que vemos que el Madrid cuando mejor juega es con tres atacantes, porque a día de hoy no tenemos a Cristiano Ronaldo, no tenemos a Messi o no tenemos un Toni Kroos que nos ayude a gestionar al equipo y a colocar al equipo. El centro del campo del Madrid no está teniendo esa creatividad a la hora de ayudar a los atacantes. Por lo tanto, no nos podemos permitir, y menos contra rivales pequeños, jugar con 4 mediocampistas. Es que el partido contra un Lille, contra un Alavés, contra un Español, incluso contra un Atleti, con tres mediocampistas podemos dominar de sobra. Pero de sobra, no tiene ningún tipo de sentido meter 4 centrocampistas porque lo único que le está dando es facilidades, un juego plano, un juego más lento,
un juego con menos movimientos y mucho más predecible y en un espacio mucho más reducido para que el rival así te defienda mejor, porque no tienes opciones. Cuando jugamos con 3 es cuando realmente vemos un buen Madrid. Así que todos los que mantenéis, ¿no? El Madrid tiene que jugar con un 4-4-2, con Valverde en derecha y con Bellingham en izquierda. Decidme un solo partido de esta temporada que eso haya salido bien. Ninguno. Es que los 2 partidos buenos del Real Madrid esta temporada han sido con Rodrigo en derecha y con Vini en izquierda. Y el otro día contra el Lille, el momento en el que el Madrid empezó a generar y empezó a jugar mejor fue cuando Arda Güler estuvo en derecha y Vinicius en izquierda. Eso es como tiene que jugar el Madrid. Es lo que tiene que hacer. Generar por ambas bandas, abrir campo, tener más jugadores en el área rival a la hora de llegar, porque así fijas más centrales y generas más espacios y que algún jugador de segunda línea o en el segundo palo pueda llegar mucho más libre. O sea, es la mejor forma. Incluso los goles contra el Alavés, uno que recibe Kylian Mbappé y hace un movimiento, un control orientado, un recorte hacia la espalda del defensa, hay un hueco entre el defensa que está cubriendo Mbappé y el lateral, un hueco así de grande. ¿Por qué? Porque estaba Rodrigo Goes por el otro sector y el lateral no se podía meter al medio, porque si no, se quedaba Rodrigo solo. Esa es la clave. Esa es la clave, jugar con 3 atacantes, generar más movimientos en el área, generar más atenciones a los defensas, abrir el campo, generar huecos en medio. Y ahí es donde Bellingham también mejor puede jugar, donde Bellingham puede demostrar su juego interior, porque estás abriendo el campo, estás generando espacios y Jude Bellingham por esas posiciones puede fluir muchísimo mejor y generar y encontrar muchos más espacios y generar más peligro. Así que esa es mi conclusión del vídeo de hoy. El Real Madrid tiene que jugar con 3 atacantes y no con 4 mediocampistas. 3 y 3 es el equilibrio que necesita el Madrid. Tiene equipo y jugadores más que de sobra para dominar los partidos en el centro del campo con 3 atacantes. Y en defensa es ir ajustando cosas, ir mejorando, que el equipo no se te rompa tanto, que Tchouaméni vaya con más intensidad a los balones, que Bellingham retroceda un poquito más. Valverde no le podemos poner ninguna pega al muchacho, pero son ajustes que se pueden ir haciendo sobre la marcha y jugando partidos y entendiéndose. Pero lo que sí que tiene pinta de que por mucho que lo pruebes no va a funcionar es jugar con 4 mediocampistas. Que me dices que contra un Manchester City para tener más control no me termina de encantar, pero lo puedo entender. Pero contra un Lille, contra un Atlético de Madrid, contra un Español, contra un Valladolid, contra un Mallorca, me parece indigno que el Madrid salga con un planteamiento tan mediocre y tan conservador. Que para el Getafe de Bordalás está muy bien, pero que coño, que esto no es el Real Madrid, esto no es el Getafe, que esto es el Madrid, que el Getafe va a buscar controlarte el partido, tener buenas líneas sólidas para poder defender bien y luego contragolpear, pero el Madrid no tiene que hacer eso, es que al Madrid se le van a encerrar, el Madrid tiene que tener jugadores de ataque suficientes como para poder generar desequilibrio, para poder generar 1 contra 1, poder romper alguna defensa porque te van a defender en bloque bajo, necesitas jugadores por ambas bandas para poder sorprender, para poder poner un centro de una banda a otra, un pase al segundo palo de una banda a otra, para que haya movimientos y jugadores y que los centrales no tengan la vida tan fácil de tener 4 defensas para defenderte a 2, que encima caen ambos para la misma banda. Así que esa es mi conclusión. El Real Madrid, 3 atacantes y 3 mediocampistas, no 4 mediocampistas. Es indigno y es algo que se nota que no está funcionando. La temporada pasada funcionaba mejor porque tenías a Jude Bellingham que caía posiciones de delantero centro y un Rodrigo que se te abría a la derecha. Pero ahora tienes a Kylian Mbappé que te juega en el medio o en la izquierda y a un Bellingham que te juega por el medio y la izquierda. Y Vinicius más de lo mismo. Nadie tiene presencia en banda derecha. Carvajal no está como la temporada pasada. Fede tiene que estar más atento a las coberturas defensivas y no puede estar constantemente arriba. Así que espero que Carlo Ancelotti en el partido contra el Villarreal ponga a 3 atacantes, porque si no, se nos va a volver a complicar el partido. El Madrid con 3 es como mejor juega. Así que nada, esta ha sido mi conclusión. Dejadme aquí abajo vosotros qué opináis. ¿El Madrid tiene que jugar con 3 o con 4? Todo lo que penséis me lo dejáis abajo. Ya sabéis que vuestra opinión me importa muchísimo, pero por favor, si alguno sigue pensando que el Madrid tiene que jugar con 4 mediocampistas, que yo no le encuentro sentido, justificármelo, decirme, por eso tiene que jugar el Madrid con 4 centrocampistas, pero yo a día de hoy no le encuentro un sentido, porque el Madrid con 3 centrocampistas a estos equipos es más que suficiente para dominar el centro del campo y para dominar en el ataque. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si es así, ya sabéis, like y comentario, fundamental para que YouTube vea interacción en el vídeo y así se lo recomienda a muchísimas más personas. De verdad, no sabéis lo importante que es tanto el like como el comentario, porque YouTube lo que ve interacción y dice, coño, esto interesa, vamos a recomendárselo a más personas. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, si es así, like y comentario, fundamental. También decir sobre la defensa del Madrid, que es que al final, cuando les presionas tan arriba, lo que les queda es jugar con balones largos. Y en balones largos, Militao y Rüdiger, sobre todo Militao, son 2 especialistas que no tienen ningún tipo de problema y que casi siempre ganan y con mucha ventaja a los rivales. Ahora sí que sí, nos vemos la próxima. Like, comentad, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.